Estamos en vivo en la noche de Radio del Plata Rosario, seguimos y avanzamos un nuevo segmento. Bueno, como lo prometí al comienzo del programa, es tiempo de hablar de constelaciones familiares. Vamos a hablar de la implicancia, del problema, lo que se manifiesta durante la sesión, ¿no? Esta cuestión oculta que va surgiendo en la medida que van transitando estos minutos de la constelación. Esto le voy a preguntar a Facundo Fagioli, que está conmigo, si es esto que se da exclusivamente más en el ámbito de la sesión personal o también de la grupal. Y además, como siempre, esta implicancia que resurge, ¿no? Que es la devolución que luego el constelador le hará a quien está constelando. Facundo querido, buenas noches y bienvenido al programa. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, acá estamos. Gracias por acompañarnos. Después de mucho tiempo estamos de vuelta, de retorno, hoy en un bloque especial con vos, aquí en Del Plata. Hablamos de la implicancia, hablamos del problema que de ser oculto se comienza a manifestar, pero que también va generando otras aristas más, ¿no? La persona tal vez va a constelar un conflicto y se encuentra con información adicional inesperada. Claro, justamente, o sea, el término que nosotros usamos, que es este que vos decís, que es implicancia, básicamente son los vínculos desordenados que surgen en las constelaciones, en los trabajos, que en la mayoría de los casos la persona no tiene consciente, digamos, sino que en muchos casos se anoticia o se esclarece durante el trabajo. En general, las personas siempre vienen por algunas personas, bueno, van a participar y después va surgiendo el tema, pero muchas veces la mayoría de las personas vienen con un tema puntual a trabajar, que puede ser de cualquier índole, pero lo que surge como el foco oculto más inconsciente del conflicto, en general es algo que la persona no tiene en cuenta y que justamente como suele estar excluido en el sistema, no hay mucho registro de eso, y cuando emerge como lo más importante suele generar bastantes sorpresas y al mismo tiempo la persona como que algo comprende y después cuando se profundiza en eso puede empezar a hacer un movimiento, digamos. Y la implicancia justamente es el reflejo de eso que surge. Por ejemplo, nosotros podemos decir en una constelación alguien está implicado con su abuelo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso, Facundo? Por ejemplo, que la persona no viene a trabajar su abuelo, viene a trabajar por ahí su padre, ¿no? Un conflicto con su padre o una situación difícil que tiene con esa persona. Resulta que lo que surge en la constelación no se acaba en lo que sucede entre la persona y su padre, sino que en algo que trae su papá. Por ejemplo, algo que sucede con su abuelo. Pueden ser muchos motivos. Por ejemplo, en este caso, para dar un ejemplo concreto, este papá, cuando era niño, su papá, el abuelo, se fue. ¿Sí? Entonces, esa ausencia, ese abandono, el padre del consultante lo cargó toda su vida, y después en la relación con su hijo se refleja, y de alguna manera esta persona que viene a consultar, que viene por un conflicto con su papá, en este caso puede ver que está muy conectado con su abuelo, que está implicado, incluso ocupando el lugar del abuelo, como queriendo subsanar esa falencia que vivió el padre, ¿no? Y esto es la implicancia, es estar conectado con algo o con alguien inconscientemente, y muchas veces intentando cubrir ese bache, ocupar ese lugar, y eso, bueno, justamente tiene muchas consecuencias, como por ejemplo en este caso, tener dificultades en esa relación o en otros ámbitos. O por ahí alguien viene por un tema de pareja y por una dinámica que se da en su pareja, y en la constelación surge que está esa persona implicada con una pareja anterior de su padre, por ejemplo, ¿no? O con un amante de alguno de sus padres, o con algún ancestro de sus padres, ¿no? Pero la implicancia hace referencia a esta conexión invisible, oculta, que la persona no tiene conciencia, porque muchas veces es con personas que ni siquiera conocimos directamente, pero es lo que sale a la luz y donde uno puede detectar a través de la constelación el rol que juega esa persona en mi sistema e inconscientemente en mi vida, ¿no? Entonces la constelación en este caso lo que hace es hacer visible esa implicancia,
mostrar eso que está excluido, ese desorden, para que la persona se ubique en un nuevo lugar, se pueda ubicar en un nuevo lugar y para que justamente se libere de esa implicancia, digamos. Entiendo. Siempre hay implicancia, Facundo, en cada sesión, siempre surge esto, esta información adicional que no se la contaba al momento, en el primer minuto de la sesión. ¿Es una constante? Siempre hay implicancias, a veces la persona lo tiene más consciente. Ajá. A veces, por ejemplo, no sé, alguien puede venir a trabajar que perdió, antes de que él nazca, su madre perdió hijos, o sea, hermanos que nacieron y murieron, y la persona viene a trabajar eso. Y en la constelación surge que está implicado con sus hermanos, ¿no? Pero muchas veces no tiene información o no hace una asociación a través del tema con lo que surge en la implicancia. Y Hellinger en un momento le preguntaron, hace muchos años, Hellinger es el que creó este trabajo, no sé si se lo preguntaron directamente, pero él dijo algo así como que mínimos todos tenemos 8 implicancias o más inclusive, ¿no? Como que, pero trabajar solo 2 o 3 ya genera movimientos muy grandes, digamos. No es que uno tiene que trabajar todas las implicancias, digamos, ¿no? Porque también las implicancias en un nivel están al servicio de la vida del sistema, ¿no? Permite que el sistema sobreviva en la historia de la familia. ¿Hasta qué punto es bueno que esa información, esa implicancia de la que vos hablás, sea conocida por el consultante? Porque a lo mejor es información muy pesada, ¿no? Digo que si se manifiesta, supongo que por algo es, ¿no? Ahora, vos como constelador, ¿esa información se la debes dar siempre? ¿Es selectivo? ¿Depende del caso? Mira, lo que vos me decís es una muy buena pregunta, es algo que se trabaja mucho. Yo en este momento estoy trabajando también en la formación de consteladores, digamos, en el Centro Latinoamericano, y es uno de los temas con los cuales se trabaja con mucho cuidado y se trata de transmitir a los futuros consteladores cómo manejar la información que aparece, digamos, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces en el trabajo fenomenológico, que es a través de los representantes que tanto hemos hablado, la información no es precisa en el sentido de que a veces puede ser un fractal lo que aparece. Por ejemplo, puede ser un fractal en geometría, es una imagen que infinitamente pequeño, infinitamente grande, se repite la misma figura, ¿no? Entonces muchas plantas en la naturaleza tienen forma fractal y crecen en esa forma. Y en este caso hace referencia a que puede ser un síntoma o una situación que se repite en forma fractal en el sistema, por ejemplo las pérdidas, y por ahí surge un aborto de la madre, pero a lo mejor ese aborto no necesariamente de la madre, sino que puede venir de la línea de la madre, pueden ser abortos de la abuela, de la bisabuela, y como a veces no tenemos información, nosotros no hacemos una afirmación precisa, sino que damos cuenta de que hay pérdidas en el sistema que la persona por ahí puede corroborar después o no, pero sí se tiene mucho cuidado con eso. Y te doy un caso que para mí fue muy contundente hace varios años que trabajé, que en la constelación, a través de la información que surgió entre los padres, digamos, una dinámica que tenía que ver con un asesinato. Que era como un secreto, ¿no? Un secreto de familia. Claro, de la cual participaban las padres de esta persona, o sea que era directo. Yo eso no lo expresé primero por el grupo porque, viste, es información muy delicada y cuando surge algo así hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque es una técnica que por ahí no todos conocen, puede generar muchas cosas en el grupo. Pero la persona que estaba trabajando sí se dio cuenta de eso, y de hecho yo igual se mostró, la persona hizo un trabajo, pero no lo expresé públicamente al grupo. Pero la persona, después que trabajó, me viene y me habla y me dice que eso era algo que él siempre había sospechado, de esa situación que se mostró ahí, que no tenía una información, pero era una sospecha que él tenía. No tenía una prueba, pero presentía soñaba, que los padres habían participado de un crimen. Sí, exactamente. Tenía sueños, tenía esa sensación. Y por eso digo, pero en ese caso, como en otro, este es bien delicado y fue como bien, para mí fue muy marcado en eso. No es que pasa muy seguido, a mí me pasó una sola vez, pero pueden surgir secretos familiares, pueden surgir abusos, violaciones que por ahí en la familia no se expresaron, pero se empieza a mostrar. Entonces, con eso nosotros no lo hacemos así de plantearlo abiertamente, porque además también eso a nivel inconsciente ya está trabajando. Entonces ya que se muestre, ya es un paso, digamos. Muchas veces sucede que después de eso
a las personas les sucede que en la familia empieza a aparecer información, como al destrabarse, al como correrse el tabú, alguien empieza a hablar que ni siquiera participó del taller, porque bueno, esto tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos sistémica, ¿no? De que a mí me pasó en mi familia después de constelar, que me enteré de cosas que vi en la constelación, pero que yo no sabía y después me enteré. Cuando vos decís vi en la constelación, ¿es de la información que te devuelve el constelador? O no, los representantes, sobre todo a través de los representantes. Obviamente el constelador puede hacerlo, pero nosotros trabajamos mucho a través de los representantes. Por eso es un trabajo fenomenológico y que genera mucho movimiento, porque las personas cuando están en los roles manifiestan información muy contundente. ¿Por eso es mejor hacerlo grupal que personal, individual? Se puede hacer de las dos maneras. Individualmente hay una manera de trabajar, o por lo menos yo trabajo una manera que permite que eso surja de la misma forma. Porque la persona no sabe qué está representando al principio, entonces es como si estuviera representando para otra persona, ¿no? Pero volviendo a la pregunta como hacía, sí, es como no es que sí o sí hay que decir todo lo que aparece, sino que hay que ver en el contexto, digamos, ¿no? Porque a veces también la persona plantea un tema y yo puedo percibir que hay algo que no quiere decir, porque es muy delicado, como un abuso o una situación traumática, y que en la constelación se va mostrando y uno lo trabaja en forma encubierta con la persona. Por ahí la persona sabe que se está trabajando eso, pero no se abre al grupo, porque a veces la persona siente que es demasiada exposición. Otras veces sí. Eso depende mucho de cada caso, digamos, no hay una regla. Pero se diga o no se diga, se puede trabajar igual. Sí, porque las representaciones son muy claras, digamos, en la información que aparece, las emociones, los movimientos, lo que está excluido, cómo se va incluyendo, los conflictos, ¿no? Por ejemplo, no sé, he visto muchos trabajos una vez vi un trabajo de personas que tenían un gran problema con una herencia, que era mucha cantidad de campo y que tenían un problema muy grande con el campo, y en la constelación surgió algo que tenía que ver con muchas muertes en generaciones anteriores de pueblo originario, que básicamente, no sé si el abuelo, que en esa época pasaba hace mucho tiempo, que se mataban a los pueblos originarios y a vos te daban la tierra por hacerlo, claro, ¿no? Entonces, en este caso, las pérdidas de su familia progénita, digamos, estaba relacionada con todas estas situaciones tan traumáticas, digamos, o la persona sentía una gran culpa, por ejemplo, sin haber hecho nada, pasa mucho con descendientes del nacionalsocialismo alemán, digamos, como que la persona siente cosas muy fuertes en el presente que no se condice con algo que hizo, que vivió. Y que no se explica. Y a veces tiene que ver con estas situaciones que son secretas o ocultas, digamos, y cuando empieza a aparecer es como que eso se va integrando, digamos. Y volviendo a lo que decíamos antes, no siempre se expone el grupo, porque a veces también eso puede generar que las personas desvíen la atención a otra cosa. O viste, empiecen a pensar, no sé, estoy representando a alguien que mató mucha gente, y entonces empieza a trabarse desde ese lugar, y por ahí si no tienes información, la persona sigue el movimiento más naturalmente. Facundo, y en esta selectividad de información que vos obtenés como constelador, también supongo que está el criterio de, bueno, más allá de ser sutil o no, ver cómo se lo decís o no, si vale la pena que la persona sepa esa información o no le estás sumando una carga tal vez adicional a lo que viene a solucionar. Mira, en general lo que suele generar carga es los secretos, digamos, ¿no? Obviamente que hay otros secretos que no, por eso no hay una regla, que no hace falta que se esclarezcan. De hecho, muchas veces en las constelaciones se ve un secreto y se pone el secreto y no se revela, pero sí se registra que hay un secreto, por ejemplo, sin investigar puntualmente. Pero mi experiencia y la de ver tanto en mi trabajo como en trabajo de otras personas es que el consultante suele sentir una gran liberación de eso, de que eso se muestre y poder correrse de ahí justamente, porque lo que vemos en nuestro trabajo es que muchas situaciones que están sin resolver y que fueron muy traumáticas se van remanifestando en otras generaciones, generando muchos conflictos, digamos, y cuando se muestra el origen, eso se alivia. Porque se puede mirar e integrar eso, digamos, ¿no? Que a veces puede ser cercano, como algo de mis padres, o a veces puede ser algo mucho más antiguo, como algo que pasó en la generación de mi bisabuelo, ¿no? Pero en general genera una liberación porque
Porque uno en realidad está conectado ya a eso. No es que uno no está conectado con eso. Lo que hace es hacerlo consciente, digamos. Me gusta un punto que me parece bueno aclararlo ahora, que tiene que ver con esta correlación, ¿no? Que existe entre lo que sucedió y la historia que se puede repetir, y uno es inconsciente de esto. ¿Eso es lo que también se le puede llamar karma desde otras líneas o visiones holísticas, o no tiene nada que ver con esto, con la repetición del suceso? Y es diferente en el sentido de que nosotros trabajamos solo a nivel transgeneracional, o sea que lo que vemos es, no afirmo ni niego eso porque podría decirse que está relacionado, pero nosotros puntualmente, aunque si descartáramos la reencarnación o el karma en ese nivel, sí lo que vemos es que a través de la conciencia familiar o del sistema familiar, toda la información de los hechos o situaciones que sucedieron siguen estando presentes, digamos, en esa memoria, y eso se va manifestando. Y en general lo que está sin resolver o que no se integró es lo que busca integrarse posteriormente, digamos. Entonces, eso es como que reaparece de muchas maneras, a veces con el opuesto, digamos. Por ejemplo, si se excluyen víctimas de victimarios, pueden aparecer las víctimas en los descendientes, y a la inversa. Pero tiene algo de ese equilibrio, digamos, no como premio-castigo, porque para mí tampoco el karma se trata de premio-castigo, sino como equilibrar la energía, porque es como que el trauma es como una energía que queda girando en falso, digamos. Entonces eso de alguna manera después vuelve a pasar por ahí, digamos, ¿no? Por eso es tan común, por ejemplo, que cuando hay un abuso en una familia, en general hay abuso en la familia de los padres, en la familia de los abuelos. Es muy raro que el abuso sea aislado. Eso suele estar en la familia. Se repite. Suele repetirse, por ejemplo, ¿no? Y otras situaciones también, pero el abuso es bien claro eso, digamos. Bien, por lo que contás, Facundo, el fenómeno de la implicancia en este caso es como reveladora, ¿no? Y significativa en la sesión. Sí, para mí sí, y para mí es una herramienta que trasciende lo familiar. Yo creo que yo al menos en lo personal, uno puede pensar la historia de un país desde ese lugar, digamos. En nuestro país, por ejemplo, yo creo que la fractura, ahora que se llama la grieta, qué sé yo, es un ejemplo de cómo a través de distintas generaciones, distintas personas, se repite esa dinámica, digamos. Siempre estuvo, ¿no? En Argentina. Sí, eso. Claro, desde los inicios, no es algo. Entonces eso se va reactualizando en distintas generaciones, digamos. Si vos, no sé, pensás. Vos decís como unitarios y federales. Claro, desde unitarios federales, peronismo antiperonismo, kirchnerismo antiquinerismo, o no importa los nombres, pero me refiero a que más allá del hecho en sí, el movimiento que se genera de una gran dualidad, digamos, está presente desde los inicios. ¿Y cómo sanas a una nación? Porque bueno, un grupo de personas en una sesión es genial, pero ¿cómo sanas la memoria de un país así? ¿Cuántos consteladores hacen falta? No hablar de eso, no, me parece algo muy grande, digamos. Yo creo que es algo muy grande. ¿No te alcanzan los consteladores de Argentina? Sí, no, yo creo que tiene que ver con llevado a lo pequeño, es ampliar la mirada y poder ver el sentido profundo que tiene eso, que en general es muy difícil de ver porque es muy doloroso. En general son situaciones muy dolorosas, ¿no? En general, en este caso en un país hay muchas muertes, muchas injusticias que no se quieren mirar, entonces eso se repite. Y en la familia sucede lo mismo, digamos. Nosotros lo que intentamos desde esta mirada es que la persona pueda integrar lo más posible su origen. Y a veces tenemos orígenes muy difíciles, digamos, muy conflictivos, entonces es difícil integrar, ni hablar si hablamos del origen de un país, digamos. Me encanta el tema, Facundo. Más un país como Argentina que se formó de una manera muy caótica, digamos. Facundo, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en otra noche en Radio del Plata. Es un placer realmente entrevistarte. Nos encanta porque abrís la cabeza muchísimo en lo que pasa durante la constelación, ¿no? La idea es llevar la constelación a las casas donde nos escuchan ahora y que entiendan de qué va la cosa. Claro, bueno, buenísimo. Nos encontramos en la próxima, ¿no? Ya en días nada más. Te volvemos a invitar acá a la radio. Dale. Muchas gracias, ¿eh? Bueno. Así pasaba en vivo en la noche de Radio del Plata Facundo Fagioli, aquí en el directo por la 93.5.